Vale. Vale, pues comenzamos. Yo creo que estaría bien empezar explicando cómo nació y qué es Marimba. Vale. ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Pues Marimba nació fruto de mi ilusión por continuar trabajando y profundizando en el entorno del juego y la educación. Yo estaba trabajando en un centro, por una serie de circunstancias pues tuve que dejar ese trabajo y quería dedicarme a lo que me quería dedicar. Y viendo que había muchas personas, instituciones que se interesaban por el proyecto, pero que nadie lo quería incluir como interno, por decirlo así, pues bueno, si no me quieren entera y me quieren a trozos, pues a trozos. Y nace así Marimba. ¿Y a qué se dedica actualmente? Pues Marimba, Marimba se dedica a la educación y la comunicación a través del juego, ¿no? Lo que ahora llamamos procesos de gamificación, de ludificación, pero que antes de que existiera la palabra como tal, ya veíamos el juego como un elemento poderoso de transformación de las personas y de las organizaciones, ¿no? Con la gamificación hemos aprendido a hacer más cosas, digamos, ¿no? Pero ya era de alguna manera la base de nuestro trabajo en Marimba, ¿no? Es verdad que cuando nacimos, en el año 95, por mi trayectoria personal, veníamos muy relacionados al mundo del juego y el mundo de la infancia y de la educación. Y en estos años, y de lo analógico, en el transcurso de los años vamos abriendo voluntariamente, no solamente a niños, sino juegos relacionados con el ser humano, con la persona, no solamente en el analógico, sino en juegos, en metodologías, en digital, en todos los diferentes formatos. Y digo, no solo niños, sino adultos, no solo educación, sino también el mundo de la empresa. Vamos abriendo el espectro, ¿no? De todo el trabajo. Entonces, aparte de colegios, también tenéis como clientes empresas. Sí, en estos momentos casi más empresas que escuelas. Mayoritariamente empresas, instituciones públicas. Sí. Sí, más que... Y en todo caso, escuelas, normalmente el proyecto que nos vienen a buscar a nosotros son grupos de escuelas. No somos tanto una empresa que se dedique, por ejemplo, a hacer talleres para escuelas o para fin de curso. No. Hemos hecho alguna vez algún taller concreto, pero la escuela para nosotros más es un espacio de intervención, pero desde una visión más amplia de la metodología del juego, que no que nos llame el AMPA de una escuela para diseñar algo. Y de hecho que cada vez más las peticiones vienen o que les ayudemos a crear procesos de participación con los niños, con las familias, con los maestros, o que les ayudemos a poner realmente el juego en el corazón del proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro. Y es ahí en donde las escuelas que se va a hacer esto, o la transformación del patio, las escuelas, que muchas veces parte de un proceso participativo. Claro. Vale, ¿y cómo habéis llegado aquí? Es decir, tú ya nos lo has explicado, tú eres la fundadora y tú, Esther, ¿cómo habéis? Bueno, yo llego aquí por la vida, casualidades, no causalidades. Yo sobre todo, mi primera parte de vida profesional es en el ámbito de la publicidad y el marketing, la comunicación. Entonces yo en el año 2000 inicio un voluntariado y empiezo a conectar con el mundo de la educación social. Y me doy el homenaje de estudiar la carrera de educación social. Entonces, para eso decido dejar mi trabajo para poder dedicarme a ser educadora y me doy un año de tiempo para iniciar la carrera, situarme un poco, pero al cabo de un año necesito trabajo porque, claro, no podía estar 3 años sin trabajar, ¿no? Que es lo que duraba la carrera. Y aquí, efectivamente, al cabo de 8 meses de empezar la carrera, conozco a una compañera que trabajaba en Marimba, que me dice que Inma está buscando a una persona. Yo le digo, yo no tengo experiencia de educadora social. Y entonces me dice, no importa, porque para lo que yo necesito, tu experiencia anterior me servirá. Y entonces ahí es donde me incorporo yo a Marimba. Entonces yo empiezo en Marimba ayudando a Inma en temas más de gestión y luego en proyectos de intervención, pues en prisiones, en proyectos de intervención
en actividades que hacíamos o para las familias o para diferentes espacios. Y al cabo de un tiempo ya me voy incorporando en la dirección de proyectos y 12 años después Aquí estamos. Yo vengo del mundo sobre todo de la comunicación. Y yo del mundo de la educación en el tiempo libre. Vale, entonces los estudios que tenéis son... En mi caso es relaciones públicas y publicidad y marketing y después educación social. Y en mi caso como maestra. Maestra. Vale. Relacionado en temas de marketing Sí. y también y juego, pero mi formación inicial es de maestra. Vale, y para meterse en todo este mundo, digamos, para poder venir a trabajar aquí, ¿cuáles recomendáis? Porque claro, vosotros habéis estudiado sin saber que terminaríais aquí. Claro. Para empezar directamente de lleno, que... Nosotros más que... a ver, hay como un combinado, ¿no? Aparte de la actitud. Aparte de la actitud, muy bien, ahí has dado. El equipo es muy multidisciplinar. Entonces tenemos gente que viene del mundo de la comunicación, tenemos una persona que está en temas de tecnología de 3D, tenemos personas que vienen del diseño industrial, personas que vienen del mundo de la pedagogía, de la psicopedagogía, es como muy variopinto y nos gusta que sea así. Pues claro, siempre antes de personas que les guste trabajar con personas. Claro. Independientemente de la carrera de la que vengan, digamos, ¿no? De la formación de la que vengan. Pero dentro del equipo debe haber gente que venga del mundo de la pedagogía, de la psicopedagogía, pero nos gusta mezclar ese saber con otros saberes muy distantes, porque vemos que esto es lo que acaba haciendo la innovación, la creación, la diferencia. Claro, en nuestro caso totalmente de acuerdo con Inma, es remarcar eso, remarcar que haber conocimientos desde el punto de vista de la educación, de la pedagogía, más que nada porque gran parte de nuestro know-how está orientado al juego como herramienta de aprendizaje, como comunicación, juego y aprendizaje. Entonces, ya sea porque eres educador o porque tienes la formación en educación social, o ya sea porque tienes una formación en neuroeducación, o porque tienes una formación en psicología, motivación. Exacto, ahí es donde nos juntamos los diferentes saberes, pero sí que una inquietud, una formación previa alrededor del aprendizaje y cómo funcionamos las personas cuando aprendemos, normalmente será una buena base. Lo que dice Inma y lo que has dicho tú para nosotros es clave, y la actitud lúdica, es decir... Tiene mucho que ver con la creatividad. Sí. Usted puede encontrar un ingeniero informático, sí. Pues ha de ser creativo o no puede ser un ingeniero informático. Y como eso, pues con un diseñador industrial o es creativo o no puede ser diseñador industrial. Claro. Ahí es donde quizás la creatividad, ¿no? Es una de las piezas que con diferentes saberes común, ¿no? Al equipo. Sí. Entonces, ahora nos metemos en el mundo de las empresas. ¿Pensáis que cualquier empresa puede recurrir a la gamificación en alguno de sus ámbitos? Teóricamente sí. Si lo pensamos por ámbitos, sí. Para mí es más excluyente la cultura de la empresa. Son una empresa muy jerárquica, por ejemplo, que todavía las hay. Es muy difícil que pueda entender y llevar a término un proceso de gamificación. A lo mejor puede hacerlo en un pequeño departamento que lo tiene ahí como más raro, el de innovación, ¿no? Que lo tiene ahí como... Pero o hay un cierto espíritu, capacidad de riesgos, capacidad creativa, una cierta organización, si no horizontal, no piramidal, etcétera, o es muy difícil que la cultura lúdica pueda vivir allí, ¿no? Claro, sobre todo porque piensan que nosotros cuando hacemos cualquier intervención en que es la gamificación, hay una parte de acción, si jugamos, hay una parte de reflexión y de transferencia. Nosotros podemos estar diciendo y viviendo que en el juego el error es parte del proceso, que no hay... la cooperación, el trabajo en equipo. Y luego cuando hacemos la transferencia nos pueden decir ya, pero es que en nuestro día a día esto no es así. En nuestro día a día tenemos un jefe que nos está machacando todo el día, tenemos... Claro, entonces... Lo que nos dicen es que nos pagan por hacer, no por pensar. Claro. Pues, si no hay esa cultura previa, nosotros no podemos hacer... El juego no va a hacer milagros. El juego yo creo que, o al menos como nosotros lo entendemos, a ver si más está de acuerdo,
Lo que hacen, en el fondo, y esto es una frase que se le ha oído decir a Inma, es hacemos a las personas más felices. Si en esa felicidad, en esa sensación de plenitud, a ti te sirve para trabajar mejor, genial, o sea, y seguramente te servirá para ser más productivo, pero porque hay un previo, que es que habrás conectado más con cosas que te importan, habrás conectado más con tus compañeros, habrás generado un espacio mucho más seguro, y eso, por un poco de lógica, tendría que llevarnos a entornos más productivos, donde seamos más capaces, más competentes. Ahora sí, la cultura es la cultura del miedo. La cultura de orientarte a jefe, claro, o a poder, en vez de objetivos o a resultados. Ahí es que no te la van a acabar de comprar, porque les va a dar miedo. Pero claro, el juego te hace más libre, que por tanto la gente va a poder decir más cosas. Uno no, que entonces nos pedirán más, entonces nos van poniéndote tantos frenos que aquello es imposible. Y además seguramente será una empresa que si a nosotras, a Marimba, nos piden necesito que hagáis un juego para cambiar un comportamiento de mi equipo porque resulta que no son bastante competitivos y queremos que se saquen los ojitos para facturar más, pues seguramente ahí tenemos que ver nosotras si el poder transformador del juego, creemos en una empresa que, por ejemplo, no tienen cero de cultura lúdica, seguramente nosotras no será el tipo de cliente al que nosotras podremos ayudar. Nosotras podemos ayudar a clientes, como dice Inma, que se lo crean o que estén con curiosidad, con ganas de... Pero un cliente que te venga... Y claro, que esa es un poco la crítica que le hacen muchas veces a la gamificación. ¿Es la gamificación una zanahoria para cambiar comportamientos, para mover palancas, para al final manipular comportamientos? Para nosotras no puede ser eso, porque el poder del juego es otra cosa mucho más profunda. Y una empresa que quiera hacer ingeniería de comportamientos seguramente no será nuestro sitio. No, y también porque además seguramente lo que proponemos no saldrá bien. No, claro. Irá al fracaso, pues claro. Ya no te pones, ¿no? Sabes que aquello le va a costar mucho de que funcione, ¿no? Entonces, no va a creer nadie. Si tú ya no tienes claro que aquello va a funcionar, pues ya no lo propones, porque luego las primeras piedras van a venir contra tuyo, ¿no? Claro. Les propones otra cosa diferente, de otra conseguir aquello que ellos quieren, si nos parece lícito, lógicamente, claro, de otra manera, ¿no? Entonces, algún empresario que, por ejemplo, quisiera probar con la gamificación, ¿qué consejo le daríais para empezar? Antes de meternos en el juego, ¿cómo lo motivaríais o qué le diríais para que pruebe? Yo lo primero que le preguntaría es ¿por qué? O sea, ¿por qué te ha llamado la atención? ¿Qué te gusta de la gamificación? ¿Qué crees que vas a encontrar en la gamificación? ¿Qué esperas? No, yo lo que quiero de la gamificación es porque he oído que esto va muy bien o porque creo que así la gente estará más, yo qué sé. O sea, primero de todo intentaría preguntarle por qué la gamificación y ¿Qué quiere conseguir? ¿Qué quiere mejorar? ¿Y por qué le ha parecido que aquello puede ser un buen sistema? Pues es la manera también de conocer más qué tiene aquella persona en la cabeza, ¿no? Porque es verdad que hay cosas que ya con que todo el mundo tenemos el mismo mapa mental o parecido, pues ya sabes que según lo que te piden, pues te piden un evento de relaciones públicas, pues tú ya sabes, todo el mundo tenemos más o menos claro con el evento de relaciones públicas en qué consiste. Pero la gamificación es algo todavía demasiado nuevo y poco conocido, entonces a veces cada uno tiene cosas en la cabeza absolutamente diferentes. Porque ha ido a hablar aquello y uno lo interpreta de una manera, otro de otra. Pues lo primero es vamos a aclarar qué te ha llamado la atención y tú para qué te crees que esto te va a poder servir. Y vamos a ver si sí o si no, o de qué manera o cómo. Después acostumbramos a preguntarles sobre la cultura de la empresa, sobre si tienen alguna experiencia previa, si antes han hecho cosas o si hacen porras cuando hay un Barça-Madrid, cómo toman las decisiones, que intentamos saber normalmente, intuir si es una empresa que premia a la gente emprendedora, si es una empresa que no, que lo que hace es que hay muchas jerarquías, intentamos vislumbrar un poco qué relaciones se producen dentro de la empresa. Eso es lo primero que intentamos o preguntarle
o hacer preguntas para que nos lo acabe diciendo. Eso sería lo primero. Sí, y ver mucho de cuál es su necesidad, ¿no? Para ver si esa necesidad, la mejor manera de resolverla es a través de algún proceso de gamificación o es llevándose la gente al campo a pasar un día a hacer una paella y ya está, digamos, ¿no? Depende de lo que... Y a partir de ahí sí que también viendo y conociendo la empresa, pues vas viendo pues, qué necesidades puedes tener y ahí irles proponiendo cosas, ¿no? Pero si no detectan muy bien para qué, es difícil acertarlo. Supongo que tenéis algún proceso para evaluar el proceso de gamificación, algún framework, ¿no? ¿Podéis explicarme el vuestro? Buenas Tenemos diferentes frameworks para diferentes momentos, ¿no? A ver, yo quiero decir un previo, aun teniéndolo, hay una persona que se llama Óscar García Pañella, no sé si te ha hablado de David, que dice una frase que viene a ser más o menos, a mí me gusta mucho, menciona algo así como: la gamificación es un tema muy de bisturí, por eso somos poca gente los que realmente nos dedicamos a esto. Sí que hay procesos de evaluación y hay procesos para establecer una propuesta gamificada. Lo que también es cierto es que son marcos de referencia, pero cada proceso, cada tema acostumbra a ser un mundo y un mundo muy de bisturí. Estamos hablando de emociones humanas, de transformar a personas, y eso es difícil sacar un patrón que puedas decir, es que se puede aplicar a todo, ¿no? Dicho esto, sí que nosotros tenemos este framework que agruparía un poco... Cuando nos ponemos a diseñar un proceso de gamificación, el que sea, lo primero es nos ponemos en modo juego. Entonces, el framework que es para desarrollar proyectos o para evaluar. Para desarrollarlos. Para desarrollarlos, sí. Para desarrollarlos. Vale. Es como una primera manera de es como una base. Como una primera base de cómo te pones, ¿no? Y qué preguntas te haces, ¿no? La primera es con qué objetivo. Identificar bien el objetivo. Cuanto más concreto y más bien descrito, más fácil te será colocar unos indicadores que te permitan ver si te alejas o te acercas al objetivo previsto. Entonces, primero definir bien el objetivo, ¿no? A veces se ha pasado que dice, yo quiero gamifícame algo, ¿no? Sí, digo, algo que, es que esto está de moda, ¿no? Parece que ahora las cosas se hacen así, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pues no sé, ¿qué necesidades tienes, no? Primero el objetivo, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué queremos conseguir? ¿Con qué gente? Estos trabajadores, estos alumnos, ¿cómo son? ¿Qué ambiente tienen? ¿Qué cultura? ¿Dónde se mueven? ¿Qué les gusta? ¿Qué música escuchan? ¿Qué series ven? ¿Qué imágenes de colectivo hay? En la empresa, individual. Saber más con qué personas te vas a encontrar. Y de ahí definir indicadores. Indicadores. ¿Cómo vamos a evaluar que esto funciona? Y que las decisiones que hemos ido tomando van siendo adecuadas a lo que queremos, digamos. Claro, esos indicadores, tú lo que haces es que estableces una serie de comportamientos que los objetivos de los que habla Inma los aterrizas a comportamientos concretos, y de esos comportamientos dices, si la gente, por ejemplo, aumenta el acceso a la intranet de la empresa en un 25%, ese indicador significará que la acción ha funcionado. Si la gente recomienda esa web o recomienda algo, o sea, tú estableces en esos indicadores y con esos comportamientos que nacen a partir de los objetivos, es cuando estableces los indicadores de evaluación que tú decías al principio. Esa encuesta que hasta ahora no solamente lo contestaba un 25%, hemos conseguido que la conteste un 50%, vamos bien. Si resulta que nos mantenemos en el 25% o ha aumentado un 28%, pues no lo hemos hecho bien. Claro. ¿Y eso lo establecéis antes de empezar? Sí. Eso en esas primeras... nuestro framework es como una rayuela, una charranca, y para nosotros en la posición 3, después de los objetivos, bueno, primero está la actitud lúdica, luego están los objetivos y los destinatarios, inmediatamente después vienen los indicadores de impacto. Es decir, ¿cómo vamos a saber que esto... cuanto más concreto es el objetivo, más fácil es colocar el indicador.
mejorar los likes en Facebook. Pero ¿mejorar cuánto? Porque si no, mejorar. Claro. Algunos un 5% le puede pensar que es estupendo y Eso otro un relativo. 15% le parece que queda corto. Exacto. ¿Cuánto? Y que sea razonable. Que el grupo aula aumente su nota en general en 2 décimas, pero todos, o no, o que las personas que están más abajo tengan una progresión mayor de la que venían teniendo hasta ahora a lo largo del curso. Entonces tú ahí es donde estás poniendo el acento. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va un poco a hacer decidir qué tipo de propuesta lúdica haces. No empiezas desde la actividad. Es decir, tú no empiezas diciendo voy a hacer un juego de cartas. No, tú empiezas primero pensando todo esto, y cuando todo esto lo tienes más o menos claro, entonces te pones a pensar cuáles serán las claves de la propuesta gamificada que tú quieres. ¿Será una propuesta que pondrá mucha carga en la parte social? ¿Será una propuesta sobre todo que utilizará muchísimo la competición o la cooperación? Va a ser digital, va a durar 3 meses, va a durar una semana. A partir de ahí es cuando empiezas a verlo, pero hasta que no has fijado esto, tú en ese momento puede servirte cualquier cosa, pero es cuando empiezas a fijar los indicadores de impacto y de qué será éxito y qué no será éxito, cuando dices, vale, para potenciar este comportamiento, para asegurarte que este progreso se produzca, para asegurarte que no sé qué, entonces voy a hacer un tipo de juego que sea cooperativo y que la parte social tenga mucho tal y que tenga mucha fuerza y que tenga un reto, una metáfora súper potente, ¿no? Y que tenga un feedback continuado, porque como voy a medir el progreso de la gente que empezaba desde notas más bajas, me interesa mucho darles feedback continuo para mantener la mediación de que vamos mejorando. Exacto. Vas progresando. Pero tú todo eso, antes de pensar si eso va a ser para nosotros, es como funcionamos. Si va a haber un avatar o no va a haber un avatar, si va a haber no sé qué, puntos, o si van a haber, o si va a ser una de cartas, o va a ser una versión del Dixit en formato no sé qué. O si nos vamos a imaginar que estamos en Juegos de Tronos o en los Juegos del Hambre, pues eso viene después, digamos, ¿no? Es verdad que a veces te cuesta, ¿no? Porque estás hablando con el cliente y tú ya estás viendo la actividad. Te has de hacer, vamos a hacer el proceso, ¿no? Porque bueno, te entusiasmas muchas veces con la actividad y a veces eso luego te trae problemas. Porque te has dejado llevar más por tu ilusión o por tu creatividad del momento que por lo que le hace falta o por lo que va a ser necesario. Claro. El otro día lo hablábamos precisamente en un curso que estábamos con maestros, ¿no? Que vieron clarísimamente en un trabajo una gincana multidisciplinar. Entonces ellos veían la gincana y lo estaban cuadrando todo porque para que les cuadrara la gincana. Que no decimos que fuera una mala propuesta, pero no habían hecho el paso previo. Ellos estaban metiendo en calzador los destinatarios, los objetivos, los indicadores, porque lo que querían era hacer una gincana, ¿sabes? Entonces tenían el reto clarísimo, tenían la narrativa, la tenían clarísima y se dejaron arrastrar por eso. Que a lo mejor te funciona, que a lo mejor tú, es lo que dice Inma, estás escuchando al cliente y dices, ya sé lo que vamos a hacer esto. Y una de dos, o has pasado muy deprisa por los objetivos, los destinatarios y los indicadores, que si estás muy entrenado podría ser, o te los has saltado de golpe. Y eso pasa mucho en el mundo educativo. Gente que hace actividades porque son bonitas, porque están muy bien. Pero son personas de acción y además tienen prisa, van enseguida a la acción, ¿no? Y a veces bien, pero a veces acabas haciendo cuadrar aquello para que te salga aquello, pero no. La pregunta es, ¿realmente la gincana o el juego de cartas es lo que me encaja mejor para conseguir aquello que yo quiero? Eso pasa muchas veces en las dinámicas. Entonces, si la dinámica ha de provocar reflexión, no puedo poner una dinámica donde el tiempo sea un factor importante. Claro que es súper divertido, no queda mucho juego, pero si hay un factor tiempo, no me pidas que piense. Si hay un factor tiempo, lo que me estás pidiendo es que me muestre espontáneo y la perfección es lo de menos, la rapidez, lo que es tú. Por tanto, si lo que quiero es que acabe discutiendo y debatiendo, no me pongas tiempo. Cada elemento del juego comporta un clima
que favorece unas cosas u otras. Entonces depende del clima que yo quiera crear, me va a ser mejor un tipo de dinámicas u otras, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando empezó a proliferar la gamificación, hubo mucha gente que quiso decir, oye, esto es muy fácil, y como que se extendieron una serie de frameworks muy orientados a elementos de juego, puntos, rankings, medallas. Claro, ¿qué pasa? Te encontrabas a gente que se iba directamente a, vamos a hacer un sistema de puntos con ranking. Sí, pero tu destinatario es lo que necesita. Porque a lo mejor sí, pero te has parado a pensar si esto te cuadra con tus objetivos, porque a lo mejor revientas al equipo, porque esto le hace gracia a dos, pero al resto lo desmoralizas. ¿O qué haces con los que se te descuelgan? A la que haces una competición, enseguida aparecen un grupo de un 10, un 15, un 20% de personas que si no están entre el 50% primero se te descuelgan. Claro, y si alguien viene nuevo ya para alcanzar... Entonces, si no te importa, si lo que quieres es escoger a los mejores, a los más talentosos, si tu objetivo es pues ese, vale. Pero si tú quieres que... Cohesión de equipo y vamos a hacer un ranking, te digo, bueno, espera, el ranking. Va a ser súper divertido, pero cohesión de equipo poca. Claro. Vale, y me habéis explicado muchos proyectos, pero el que mejor os ha salido, el que estáis más orgullosos... Ostras. Podéis elegir dos. Pues, ay, a ver. Hay varios proyectos de networking. El que habéis conseguido, es decir, el que veíais que era imposible y salió. Bueno, a mí me gusta el de República Dominicana, es uno de los que más me gusta. La República Dominicana es muy bonito, a veces empezamos con mucho miedo porque fue de los primeros. En este caso es de unos 10 años, ¿ya? O 8, pues el tiempo pasa tan rápido. 10 años. La República Dominicana había aprobado una nueva ley fiscal, una nueva ley penal, perdón, y nos vinieron a buscar porque querían que esa ley penal se encontraban que los mismos jueces y los mismos actores del proceso, jueces, policías, no acababan de ver, como cualquier cambio, los beneficios de la nueva ley penal. La nueva ley penal se basaba, pues como la nuestra, de que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, bueno, si esto no lo explicas bien, pues la sensación es, bueno, es que ahora para pillar a alguien van a salir por una puerta, van a entrar por una puerta y van a salir por otra, va a ser mucho más difícil pillar a los malos, incluso la propia población, ¿no? Pues nos pidieron esto, en aquel caso era un juego que ayudara no a saber mejor la ley penal, sino a vivir de una manera más emocional, o sea, llegando a la emoción y por tanto a cambiar el mapa mental, de que la nueva ley penal era mucho mejor que la anterior. Seguir diseñamos un juego. Claro, ley penal, nosotros no habíamos leído una ley penal en nuestra vida. Pero bueno, ¿por dónde se empieza esto, digamos, no? Bueno, entonces lo que hicimos fue un juego de simulación, que la dinámica del juego la pensamos aquí en Barcelona, y luego nos fuimos a República Dominicana durante una semana, fue un ejercicio muy simpático, porque cada día nos fuimos reuniendo. Este juego de simulación consistía en llevar un caso, un proceso, en el mínimo tiempo posible, que era una de las ventajas de la ley penal, en el mínimo tiempo posible y con el máximo de justicia. Entonces mezclabas estos dos baremos, ¿no? Si tú ibas resolviendo bien con preguntas y respuestas, en un recorrido que simulaba perfectamente todos los diferentes momentos y pasos y los diferentes agentes que intervienen en cada uno de los pasos del proceso. Si lo hacías correctamente, avanzabas rápido hacia la justicia, digamos, y a la que no, a la que te desviabas, te ibas a la antigua ley penal, era mucho más lenta, mucho más tortuosa, mucho más, ¿no? El proceso mucho más largo, etc., ¿no? Cada día jugábamos con uno de los agentes, los policías, los fiscales, los abogados, y ahí íbamos introduciendo los cambios que veíamos para que el juego fuera cada vez más fino, hasta que tuvimos el juego. Se continúa utilizando todavía en la Escuela de la Judicatura y se hicieron muchísimos talleres en los centros cívicos, allí les llaman de otra manera, pero también para la población, en las escuelas, para que los niños, los adultos vieran que realmente aquello era una ventaja para ellos. Pero implicaba mucha gente, una cultura que no conoces,
un tema absolutamente desconocido y lo digo feo porque feo no es, pero duro para el que no conoce leyes, ¿no? En esta línea, y refleja también mucho nuestra forma de ser, yo lo enlazo con otro de mis proyectos favoritos, que es el juego de las familias de Barcelona, que es que el Ayuntamiento de Barcelona nos pidió un juego para trabajar, o sea, para que reflejara un poco la vivencia de las familias de Barcelona, familias diversas, familias de todo tipo. Entonces le dijimos, espera, antes de generar nosotras un juego como expertas, vamos a hacerlo con ellos. Entonces nosotros teníamos claro que íbamos a generar un juego de cartas, pero el contenido de ese juego lo hicimos con las familias. Era un proceso de participación lúdico. Sí. O sea, hicimos un juego de cartas jugando con las familias. Sí. Y de hecho quien hizo el juego fueron las familias. Fueron las familias. Y ahora te enseñaremos, las cartas están dibujadas por las familias. ¿Y para qué servía este juego? Es un juego para trabajar, el Ayuntamiento lo regalaba a familias y escuelas para poder entender que familias hay de todo tipo y que las familias son diversas y que todos son familias. Y asociar esa diversidad a valores. A valores. ¿Cuáles son los valores de una familia? El cuidado. El sentido del cuidado. Entonces, eso es la educación. La estima. Entonces, esa asociación de valor, familia y diversidad era el objetivo del juego. O sea, como ahí cruzas como dos niveles, ¿no? Por una parte, el proceso que haces con las familias que participan. Además, las familias eran familias, papá, mamá, abuelos, mamá, papá, abuela, niños, 2, 1, gemelos, o sea... Sí, ¿quiénes son tu familia? Pues la familia es mi periquito, mi vecina, o sea, las familias... cosas así. El trabajo que hicimos en todos los distritos con las familias para llegar a dibujar el juego es un proceso que en esas familias participaron, digamos que el impacto es mucho más alto, y luego el juego que regalas a las familias para que jueguen, que ven dibujadas a otras familias, que los asocian a los valores, diferentes maneras de jugar. Eso también para mí fue uno de los proyectos más bonitos que más hemos disfrutado muchísimo. Luego, por ejemplo, ves proyectos también muy impactantes, ¿no? Como un tema que hicimos para una empresa que quería trabajar con los... Es una empresa familiar y entonces tenían niños desde los 6 hasta los 16 años que querían transmitirles temas relacionados con el mundo de la empresa. Entonces ahí generamos un juego de toda una mañana en la que niños hijos de empresarios, o sea que ya eran esos niños que ya han visto de todo y han jugado a todo y están de vuelta de todo, cómo se entregaron al juego durante toda la mañana. Y además un juego con un objetivo, cómo les hicimos un reto, cómo no, a desayunar ahora no, tenemos que terminar lo que estamos haciendo, como algo que tiene una importancia circunscrita al propio momento del juego, para ellos, o sea, se jugaron, o sea, estaba allí todo el juego, ¿no? Eso para mí fue uno de los proyectos también más bonitos. Todos son analógicos, estamos diciendo, todo el juego de tocar. Nos gusta tocar. Nos gustan más que sí, los... estaba pensando con el IDE, que necesito de la Pompeu Fabra, todo un trabajo muy bonito con todos los trabajadores, que eran unas 80 personas, sobre cómo aterrizar los valores del instituto a comportamientos. O sea, si los valores en este caso de la institución, pues es la sensibilidad, el trabajo de equipo, eso cómo se traduce en un comportamiento. ¿Cómo sabemos que realmente los valores no son aquello que hemos escrito, está colgado en la página web y que de vez en cuando miramos y nos acordamos, sino que realmente son los valores que nos mueven? Ahí hicimos todo un día de trabajo, con cajas, juegos, muy bonito, es un trabajo... A nivel tecnológico hemos hecho cosas chulas, por ejemplo, para UNICEF hace unos años trabajamos el SIDA en la infancia africana. Es decir, cómo afecta el SIDA a la infancia en África. Y lo hicimos a través de un videojuego. O sea, cómo estableces la metáfora para hablar de temas durísimos, pero buscas una metáfora. Por ejemplo, yo me acuerdo que uno de los problemas que hay es que las familias se desarraigan, se deslavazan. Entonces,
el osito que era el protagonista, Dubu, tenía unos globos que se iban escapando. Tú tenías que recuperar esos globos, los hilos que te unen a tu familia, claro, pero todo eso lo tienes que hacer muy metafórico porque claro, estábamos hablando de SIDA infantil explicado a la infancia. Entonces, esos son temas que, bueno, que te acuerdas, ¿no? Emprendeduría también. Hemos desarrollado lo que llamamos Serious Games. Sí. Que estás explicando, Esther. Hemos colaborado mucho con una portal que se llama Explore Health, que lo que hace es explicar, animar educaciones científicas para jóvenes. Es como explicar pues desde la malaria o el SIDA o el cáncer. De forma lúdica y a través de retos y pequeños juegos, ¿no? que te llevan a ese reto, que también cuáles son los procesos, temas de emprendeduría para jóvenes también a través de Serious Game, cómo conseguir montar un grupo de música y llevarlo al mayor éxito y fama, digamos. Entonces, bueno, ahí todas las decisiones que tomas, si ensayas y no ensayas, si te gastas dinero en instrumentos o no te lo gastas, si escoges bien los bolos, si haces bolos cada día, si no. Todo eso te va acercando, lleva a tu grupo a eso, a ser más exitoso, ¿no? Y cuando has acabado de jugar, ves y sabes dónde ha quedado tu grupo y qué decisiones has tomado que te han alejado, te han acercado al éxito, ¿no? Y puedes volver a repetir el juego hasta conseguirlo, digamos que tu grupo sea... Este, por ejemplo, lleva ya funcionando por 5 o 6 años y continúa siendo utilizado, y que a veces estos juegos el peligro que tienen es que porque la tecnología avanza tan rápido, en relativamente poco tiempo quedan obsoletos, ¿no? Un poquito. Vale. Y los casos, los problemas, digamos, más frecuentes que la gente os viene, los clientes nos dicen, mira, tengo este problema, ¿cuál es? El más común. Motivación. Motivación es uno, cómo mantener a los equipos motivados. Sí. Y motivación, trabajo en equipo. Sí. Y después transmitir, o sea, normalmente nos llaman para transmitir ya sea un contenido, o sea, por ejemplo, yo quiero que la gente aprenda a hablar valenciano, o yo lo que quiero es que mis clientes vean que los valores son importantes para mí y que son estos los valores que son importantes, o yo lo que quiero es sensibilizar a la gente respecto a esto. O quiero valorizar a los empleados que llevan más tiempo para que el valor, lo que saben, toda la empresa tenga claro de que son importantes. Sí. ¿Cómo transmites eso? Puede ser un conocimiento, puede ser un mensaje. Sí. La cosa a transmitir puede ser muy variopinta. Pero eso es como algo, hacerlo llegar a tus 30 o 3.000 trabajadores. Y también para rachas, porque ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda que nos llamen para pedirnos cómo gamificar congresos. La gente va a congresos, quiere conocerse más. Y conocerse de una manera diferente, o sea, no cambiándote la tarjeta como que cambia cromos. Y entonces pasamos que el networking, para que funcione, lo que hace es generar confianza, espacios de confianza. Entonces, esos espacios, y luego te das la tarjeta. Si te has gustado, y si no, paso ve que acabo en gotas, digo, no pasa nada, ¿no? Entonces, hacer esto, comunicar, expresar, bueno, últimamente llevamos 3, 4 o 5, es muy seguido. Pero sí que es verdad que cuando empezábamos a escribir el libro en el 2012, 2013, ya lo intuíamos, y yo me ratifico, la gamificación donde a nosotros creo que está pegando más fuerte, o al menos está teniendo más recursos, y más es en todo lo que es recursos humanos, motivación, lo que dice Inma, formación, o sea, departamentos de marketing interno de recursos humanos que te dicen, necesito motivar al equipo, necesito que el equipo conozca mejor este departamento, conozca mejor este recurso, conozca mejor la empresa. Todo el mundo de recursos humanos parece que siguen siendo los que están haciendo una apuesta. Los más atrevidos. Temas de formación. Sí. Entre otras cosas porque en formación cada vez la neurociencia también va avalando más que o aprendes haciendo o no aprendes. Y la vinculación entre emoción y memoria,
emoción y aprendizaje, y eso el juego es lo que mueve, ¿no? O sea, también no es que sea lo más económico, pero no es lo más rápido de implementar, no es un desarrollo tecnológico de una plataforma Lo que que has de más rápido invertir. veis los Hay que ver resultados. los resultados, lo puedes llevar a la práctica, ves cosas, entonces bueno, ahí... Y esto que además eso, la ciencia cada vez, la neurociencia avala más de que realmente el cerebro funciona así, con lo cual, digamos, ahí más fácilmente todas las piezas se encajan relativamente rápido. ¿Qué más? Sí. Y una vez desarrollado el proyecto en la empresa o en la educación o lo que sea, ¿cómo continúa funcionando? Es decir, vosotros vais, enseñáis, hacéis de tal, luego cuando os vais, ¿cómo continúa la empresa? Depende. Sí, pero hay proyectos que son como muy puntuales, ¿no? Entonces tú vas, haces aquello y te vas, ¿no? A un networking en un congreso. Claro. Empieza y acaba en una fecha y ya está, ¿no? En cambio, a veces pues, procesos de generación de confianza en los equipos. Pues tú vas, haces como un zoom, das un empujón gordo a aquello funciona, y muchas veces lo que te van llamando en momentos de cómo ayudar a progresar a ese equipo, ¿no? Y vas haciendo un seguimiento. Es que no, que se alargan más. Cuando empezamos con el tema de los Rich Win-Win, que se empieza ya con la observación, luego con la implementación de la metodología lúdica. Varía muchísimo, depende del cliente. Hay clientes que luego ellos te piden que diseñes una actividad para aprender a utilizar para aprender, yo que sé, que lo importante que es la esterilización en los instrumentos quirúrgicos, y lo que te hacen es que, vale, y ahora que tú has diseñado los juegos para entender que hay que limpiarlos de esta manera, que no sé qué, que hay que hacer esto y lo otro, los dinamiza. ¿Podéis dinamizar el foro online donde los empleados van a trabajar? Pues lo dinamizamos nosotras. O hay veces que se lo podrían dinamizar ellos y luego nos vuelven a llamar para nuevas ediciones de juegos. También depende mucho de hasta qué punto la metodología para esa empresa es fundamental. Es decir, yo lo que quiero es que me motives más al equipo ahora. Bueno, pues se hace ahora, se hace una actividad, lo que sea, un campeonato, un concurso, no sé, lo que sea. Pasa aquello, igual yo te voy a llamar más. Pero aquí ha sido algo puntual que se ha querido pues menear un poco ese equipo y a veces no porque el equipo tira o porque ya ha cambiado el director general y ya ha hecho otra cosa. Cuando la organización quiere realmente que su cultura como empresa de organización, aquello forme parte, entonces esos clientes los tienes y vas creciendo con ellos. Yo bien que te explicaste, ¿no? El proyecto de Jesuitas Educación, ellos llevamos ya tiempo trabajando y hay, ¿por qué? Porque realmente quieren que el juego forme parte del proceso de aprendizaje. Pues, sí, formación a maestros, sí, cómo colocar el juego en los proyectos interdisciplinares, sí, una vez que ya los hemos implementado y ha pasado el primer año, valoración, que ha ido bien, que no, cómo se puede mejorar. Ahora en la primaria, ahora aquí, ahora los espacios físicos, ahora, porque realmente aquello quiere que forme parte de, bueno, somos ya hay otros así, ¿no? Entonces depende de cómo encajan lo que es el proyecto de gamificación, si es algo muy puntual, muy concreto, muy para probar algo, o realmente aquello va tomando parte de su manera de hacer, ¿no? Ya forma parte de la cultura. ¿No? Exactamente. Muy bonito todo, muy bonito, pero cuando veis que tras utilizar la gamificación hay empresas que no llegan al objetivo que se han propuesto anteriormente, ¿qué hacéis? ¿Qué pasa? Ay, a ver... Normalmente más que esto, al menos a nosotros nuestra experiencia, es cuando ves que hay proyectos que quedan a medias. O sea, normalmente las cosas que hemos hecho han funcionado, pero muchas veces han funcionado hasta aquí. Y tú ves que sería muy bueno y muy necesario continuar por aquí, o continuar por allá, o complementar con no sé qué, o complementar con no sé cuántos, y ves que aquello pues se queda ahí, ¿no? A veces una parte, entonces, ahora para que esto
para que este trabajo de motivación que se ha hecho realmente arraigue, no es una actividad de 4 horas. 4 horas hemos hecho el pistoletazo de salida. Ahora haría falta pues pensar, pues esto mensualmente pasa algo, cómo mantienes el interés, la fuerza en aquello, ¿no? Y eso es lo que muchas veces queda como cortado, ¿no? Cortado. Y luego también que nosotros no somos gurús, es decir, nosotros no llegamos a las empresas, es decir, tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Y normalmente tú escuchas a la empresa, te pide algo, tú dices, ¿quieres decir? Sí, no. Entonces acaba siendo un producto, a veces te hacen caso y a veces no. Y sí que es verdad que a veces lo que sí que nos ha podido llegar a pasar es que entre todos, entre lo que ha hecho la empresa y lo que hemos hecho nosotros, tener un poco la sensación de ahora que miro hacia atrás, porque bueno, contentar a qué, acabas de decir una cosa que no acaba contentando a nadie. Que no acaba contentando a nadie. Y esto sí que lo aprendes con el tiempo y con la experiencia. Lo que pasa es que no lo hemos vivido seguramente como un fracaso porque es más un tema compartido con el cliente. Es decir, aquí seguramente esto pasa mucho sobre todo en juegos para la educación. Que hubo un momento en el que los juegos para la educación realmente era muy fácil caer en un juego aburrido, es decir, que un juego que realmente tuviera la chispa. Tiene tanto de aprendizaje que tiene tanto de contenido que deja de ser juego. Que deja de ser juego. Y eso sí que nos ha podido pasar en alguna ocasión. Sí. Lo que pasa es que se descuelga. Sí, juego, ¿no? Lo que pasa es que no le hemos, no te sale así como... Tú debes correr sobre esta plataforma, has de aprovechar estos contenidos, y tienes este presupuesto. Y además has dicho no. Sí. Esto no va a ser. Esto no va a funcionar. Y en vez de esto, porque además somos positivas, ¿no? Y dices, claro. Bueno, va, pues sí, tal, te autoconvences y dices, no, teníamos que haber dicho que no, que esto no va a funcionar y habríamos dicho ser mucho más claras. Claro. Para mí, lo peor que nos lo dijeron súper bien, porque el cliente se sentía responsable. Sí. Pero para mí, la clave, para mí además fue como un momento de clac, fue que te digan, mi hija me ha dicho que es una actividad súper chula, pero esto no es un juego. O sea, no es un juego. No quiere decir que yo... Está muy bien, pero esto no es un juego. O sea, que yo me he visto, entre comillas, diciéndole, mira que si no tal te pongo a jugar a esto, ¿no? O sea, sentir esto, es decir, que el cliente te diga, es una muy buena actividad, pero no es un juego, es cuando te hace pensar, decir, tienes razón. Aquí teníamos que habernos puesto firmes, tendríamos que haber dicho no. O sea, dejemos de meter, o sea, vamos a buscar la transgresión, vamos a buscar la parte más lúdica, que sí, que hay unos objetivos, que hemos de cumplirlos, pero no nos cortéis o no nos cortemos entre todos tanto las alas, porque entonces desaparece el juego y desaparece todo. Ahí yo creo que es algo que intentamos preservar mucho. Y muchas veces nos pasa, acabamos de tener el desarrollo hecho, aquello, las maquetas, el prototipo, y decimos, vamos a darle otra vuelta de juego. Le falta ludicidad, le falta punto lúdico, le falta cuidado porque es muy fácil caer, sobre todo cuando tienes objetivos, es muy fácil caer entre unos y los otros en algo muy instrumental, ¿no? Chulo, es una manera chula de hacer las cosas, divertida y tal, pero no es un juego. ¿Y a veces os habéis pasado de Sí. juego? También. Sí. También. Esto nos pasó un poco con Pinacle también. Pinacle fuimos y volvimos, pero ahora sí mucho no... No, pero algunas veces sí, lo que pasa es que normalmente ahí nos hemos dado cuenta antes y hemos podido retroceder. A veces te animas tanto que le pones tanta ludicidad que pierde el objetivo del juego. Me decía antes, ¿no? Pues si yo lo que quiero es que los alumnos de formación se den cuenta que un triángulo de esta manera o una pirámide de esta manera, de base cuadrada, tiene más lados o menos lados que no sé otro, no puedo generar una dinámica de prisa. He de generar otro tipo de dinámica. Y a veces te vas animando y de repente se te ha olvidado, ay, pero si aquí lo que tenían que acabar descubriendo era esto. Entonces no tiras para atrás, ¿no? De eso te das cuenta antes, ¿no? También porque normalmente, ¿qué pasa? Que el propio cliente, con que tiene miedo, te va poniendo muchos frenos. En cambio, del otro nadie te estira.
Y muchas veces sin darte cuenta te dejas contagiar de los miedos del otro, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicimos Binacle, el juego para trabajar. Que es uno de los que nos sentimos muy orgullosos. Que es uno de los que sentimos muy orgullosos, que es un juego de mesa para trabajar innovación y creatividad de las empresas. Tiene el tablero es como un mantel. Sí, está inspirado en los tableros de rol. Ganó uno de los premios del Gamification World Congress de este año. Sí. Y entonces, bueno, en su momento nosotros nos veíamos al Game Master de la empresa entrar con una capa prácticamente, ¿no? Y con él investido con una medalla de... Y sí que hubo momentos de venga, 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 y luego el propio cliente también para atrás, para atrás, para atrás. Y luego volvemos a ir hacia adelante y ahí fuimos controlando, porque te das cuenta que el cliente aquí pecó de ser muy cuidadoso y cuando hizo los test la gente le pedía caña. Decía, ¿dónde está la competición? No, porque en temas de innovación y creatividad siempre son cooperativos. Un poquito de pique, un poquito... Y ahí nos dejó volver a decir un poco la nuestra, incorporamos los bicles... Ahí es muy importante lo que decíamos antes, ¿no? Es cómo tú tienes la idea, has pensado los objetivos, has pensado los jugadores, pero luego has de testar, prototipar y testar. O sea, no puedes lanzarte, por muy sabio que seas, el índice de error es, por lo tanto, lo mejor es antes de sacar nada, testar, prototipar primero y luego testar y estar muy abierto a que aquello que has pensado que te parece a ti que era tan estupendo, por resulta que a lo mejor en aquel ambiente o en aquella tesitura a lo mejor no lo es tanto. Y por tanto, tener otros mecanismos. Y en Binacle fue así, o sea, trabajando con los tipos, haciendo test, fuimos limando las cosas hasta que como una aplicación, ahora, exacto. Claro. Has de estar mucho rato en beta. Mucho rato, ahora hace poco también estamos en pleno diseño de un juego y claro, y hemos generado unas dinámicas, pero no hemos tenido en cuenta que nos ha pasado en los test, que es un tema para llevar ideas también, empoderar a la gente con sus ideas, y los grupos que hemos testado son duros, no, lo siguiente. O sea, tú dices tu idea en voz alta, que lo suyo es, ¡hostia, qué bueno! A ver, cuéntame más y tal. Y nos hemos encontrado con grupos en la que abres la boca, esto lo que tendrías que hacer, esto ya está buscado, esto... Claro, entonces tienes que generar contradinámicas para provocar que eso no te pase, o sea, que realmente... No te pueda escuchar con la mente más abierta, claro, pueda ser más asertivo a la hora de darte el feedback. Pero eso, claro, hasta que no te pasa... Pues yo te digo, yo no digo nada mal todo el rato, no quiero tener ni una idea mal, ¿no? Entonces hay veces que hay causísticas que piensas, bueno, en una sesión de formación controlada y tal, eso no va a pasar. Pero pasa. Y cuando pasa tienes que tener el plan B y el plan C ahí preparadito porque el juego es caos. El juego tú lo pones encima de la mesa, igual que un niño de 3 años con un correpasillos de Mattel puede llegar a hacer cosas impensables para los diseñadores industriales de Mattel. Tú pones un tablero encima de la mesa o pones cualquier cosa encima de la mesa y en manos de los jugadores, ahí se puede organizar. Nosotros hemos hecho una dinámica de equipo que lo único que hicimos fue que en un momento dado había una de las cosas que hacíamos, estaba recortado como si fueran cartas y el cliente que estaba allí haciendo la dinámica con nosotras coge las cartas, las pone así y empieza a tirarla. Arrastro. O sea, esta se parece y se puso a jugar con esa idea, con unas cartas que simplemente lo que había era la forma de carta, pero que no habíamos dicho, oye, lo que vamos a hacer ahora es que cuando alguien tire la idea, los que tengan una idea parecida, no. La forma lo vio clarísimo, vio que aquello era un juego. Entonces, quiero decir que cuando tú pones un juego encima de la mesa, puede surgir de allí. Entonces, si tú estás entrenado, pues tienes el dribbling, ¿no? Para ir viendo que tienes más ojo. Pero si es un juego o en digital o un juego de mesa en la que tú no estás, como en el caso de Binacle, si es que tú no estás, has de haber previsto muy bien en las instrucciones, las reglas, en cómo se juega, cómo garantizas que las dinámicas que se den son las que quieres tú que se den para conseguir el objetivo que ese juego está proponiendo, digamos, ¿no?
Luego, por ejemplo, BBVA Game, que no lo hicimos nosotros, pero conocemos a la persona muy bien que lo hizo, te explica, yo hice un juego para 3 meses y había gente que en una tarde se los había pasado, o sea, se lo había pasado todo. Porque hay mucho friki. Porque hay mucho friki. Nosotros ahora estamos diseñando un juego, una app para aprender valenciano y hemos hecho una serie de cálculos matemáticos para saber si eres heavy user, si eres medium o si eres low user, que en cuánto tiempo te lo podrías llegar a pasar todo. Pero puede ser que llegue alguien y se fulmine eso, porque sabes que el juego en manos de la gente... El juego este que te hemos explicado antes de emprendeduría para jóvenes, con que simula pues, la vida real, cada día solamente puedes jugar 20 minutos, que está simulado como si fueran las 8 horas de un día de una jornada de trabajo, y cada día ganas un dinero. El dinero lo puedes acumular, como en la vida real, te lo puedes gastar o lo puedes acumular, pues si no te lo has gastado hoy lo tienes, de ahorro, pero el tiempo no. El tiempo, si hoy juegas y te comes los 20 minutos, te los has comido, pero si hoy no juegas, mañana no vas a tener 20 minutos más 20 minutos 40, vas a tenerlos el día, como en la vida misma. Entonces buscas mecanismos que sean metafóricos, que tengan sentido para regular esto, ¿no? Pero claro, ¿qué críticas haces? Que el 20 minutos le da para mucho. Sí. ¿Creéis que es cierta la frase que nunca dejamos de ser niños? Desgraciadamente hay personas que dejan de ser niños. O sea, ¿creéis que a medida que una persona se va haciendo mayor, va perdiendo el sentido de... Puede perderlo. Yo creo que la salud física y mental está ligada a la actitud lúdica, a la actitud del juego, al niño que llevamos dentro. Y hay personas sanas y hay personas que no son sanas. Hay personas que son energía negativa deambulando, hay personas que son tóxicas, hay personas que tienen físicamente, les duele más porque se mueven menos. Eso yo creo que está ligado y que con que lo entrenas como cualquier capacidad del ser humano, ¿no? Si tú no la entrenas, si tú no la desarrollas, vas haciéndose pequeñita. La lúdica también, ¿no? Hay gente que por circunstancias personales, por ambiente, por diversas razones, va perdiendo el niño que lleva dentro. No tiene por qué. Hay gente con 90 años que son gente con unas ganas de vivir, con una positividad, con una curiosidad. Explorar. Y hay gente con 20 que parecen muertos ambulantes. Sí. ¿Y creéis que se puede recuperar? Sí. Esto se entrena. Sí. Se entrena. Has de querer, o sea, has de ponerle propósito y has de entrenarlo. Y te has de fijar objetivos de muy de día a día, ¿no? O sea, no sé, capacidad lúdica. Capacidad lúdica es como tomarte bien una cosa que te sienta mal. Pues no sé, pues si a mí me sienta mal quedarme sin agua caliente cuando me ducho y esto me hace estar de mal humor 3 horas o toda la mañana, pues procuro objetivo de las semanas que se me pasen 2 horas y que se me pasen una, que se me pasen 5 minutos, que me lo vaya tomando bien, que me afecte, bueno. Sí, sobre todo cuando decimos pues, la relación con la niñez, con esas actitudes de curiosidad, de apertura, de asombro, ¿no? Qué bonita palabra, ¿no? El asombro, de quedarte fascinado con algo, con las ganas de aprender, de no dejar nunca de interesarte, como son los niños que se interesan, que es esa que lo miran todo, que lo tocan todo, que lo tocan todo, que es eso lo que... No está nunca de vuelta de nada. No. Eso se O entrena. sea, tiene que ver con la inocencia. Tiene que ver con la inocencia, tiene que ver, yo creo, con una percepción del mundo. Y con la pasión por vivir. Sí. El puro apetito de vivir. Sí. Por eso decimos, la vida que te ha tocado. Sí. No la de Messi o la de... Sí. sino la tuya, ¿no? Con tus miserias, porque cada uno tenemos las nuestras, Sí. ¿no? Nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente. Con lo que te ha tocado vivir, saber hacer de eso un paquetito que digas, es el mío, claro. Es el mío y no siempre es lo que más me gustaría, pero, claro. pero qué bonita es la vida, a pesar de la canción brasileña, la vida es bonita, es eso, ¿no? Te lo canta un brasileño en la favela. Sí. Eso es mágico.
Por eso el juego es tan profundo, porque lo ves en una favela, en un campo de concentración, lo ves en un campo de refugiados sirios, lo ves en un hospital en oncología pediátrica con niños que están muy enfermos, donde la supervivencia está seriamente comprometida. Hay juego. Que no es jiji ni jaja, no es frivolidad, es algo mucho más profundo. Sí, sí. Entonces ahí por ejemplo, yo que ahora he empezado ya la primera temporada de Juego de Tronos, David, por ejemplo, ahí, ya tengo identificado, no sé si tú has visto Juego de Tronos. Voy por la segunda. Vale, pues ahí, no sé si coincidiremos, pero aquí hay un personaje que es el lúdico y no es el más joven, no son los niños. Hay un personaje que es claramente el puro apetito de vivir, o sea, además lo dice en la primera temporada, es que a mí me gusta la vida. Y en ese entorno medieval, oscuro, donde la gente sonríe poco o muy poco, hay uno que baila, hay uno que la vida es fiesta, ¿no? Que es el verano, Tyrion Lannister, ¿no? Estaba pensando en él, sí, sí. Y él es la representación del espíritu, él está en situaciones súper comprometidas, pero él lo dice, es que a mí me gusta vivir. Y es lo que dice Inma, son esas personalidades que como a los niños... La vida es bella, la película es bella. Es una parodia perfecta, ¿no? de que es el espíritu lúdico, ¿no? Una situación de lo más que la ves y se te encoge el corazón por todos sitios, ¿no? Y cómo ese padre mantiene la inocencia de ese niño, ¿no? Y la mantiene él, la hace mantener a su hijo y mantiene a su mujer. Sí. Esa es la actitud. Eso es. Entonces, está relacionado con la niñez, por eso, porque los niños normalmente, tú los ves en una planta de hospital y tienen que estar muy mal para no jugar, porque juegan con fiebre, juegan cansados, agarrados al gotero y juegan y están continuamente jugando porque pilla con los goteros. Esa vida, se te coge el brazo y te dice, esa vida, ese puro apetito de vivir, ese es el que es bonito llevarte a la adultez, ¿no? Yo creo que es una de las personas que ves que Es impresionante cuando hacemos una actividad con adultos, le llamamos meditación guiada para que intenten conectar con su niño, con su niña, y después cuando hablamos y comparten, una de las palabras que nunca falta es la añoranza. Es cuando un adulto piensa en sus momentos de juego, en su infancia, y lo que le viene es añoranza, es que ahí hay un desierto de por medio que no es sano. O sea que, yo digo, los adultos no vamos a jugar porque tenemos hijos y porque los niños necesitan que sus padres jueguen con ellos. No, los adultos necesitamos jugar porque nosotros hemos de crecer de manera sana y feliz. Y puede ser resaltando los pasos cebra por la calle, pues cada uno con lo que le parezca, ¿no? Pero ese espíritu nos hace mejores personas más felices a pesar de los problemas y de las circunstancias de las que vivimos cada uno. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia en las personas. Cómo vivimos la vida.